soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Carlos Olivares y Lucas Moyano, que también están aquí en la llamada. Y este año, por desgracia, no contamos con el patrocinio de Cultidelta, esto es una novedad, así que si alguien tiene interés en ser patrocinador nuestro, estamos abiertos para cualquier tipo de patrocinio. También lo digo así como novedad, que hasta ahora siempre hemos tenido a Cultidelta y siempre estamos muy agradecidos con ellos, pero bueno, es eso, decir que los que puedan estar interesados, pues que sepáis que no tenemos patrocinador y que estaríamos encantados de cualquier persona que quiera patrocinarnos, que se ponga en contacto con nosotros. Y nada, dicho esto, dejo paso a Andrea y a César para que empiecen su presentación. Así que, Andrea y César, muchísimas gracias por estar aquí y hacer vuestra presentación. Hola, muchas gracias, Ignacio. Hola a todos, muchas gracias por conectarse y por tomarse el tiempo de ver este webinar. Bueno, como ya nos presentó Ignacio, somos Andrea y César. Nosotros cofundamos Matorral en el 2019. Y le voy a dar, ¿no? Y pues empezamos a trabajar de una manera muy intuitiva, ¿no? La parte del paisaje siempre nos ha gustado estar mucho en el exterior, en el aire libre. Este pequeño collage es un poquito el archivo de todas nuestras observaciones en campo, que es pues donde más recolectamos información, ¿no? Nos gusta mucho salir y observar y tomar estos apuntes visuales de lo que vamos conociendo, ¿no? Y bueno, son apuntes visuales, pero también muchas veces son apuntes sensoriales, ¿no? Como de el caminar estos lugares te provoca ciertas sensaciones desde los pies, ¿no? Sentir la grava, sentir las piedras. em, y, y bueno, o sea, al final se vuelve como esta manera de aprender y de absorber estos paisajes que vemos naturales. Sí, pues aprendemos muchísimo de estas como expediciones que hacemos, ¿no? Y siempre estamos recolectando cosas, recolectando semillas, recolectando vainas, hojas, como que siempre es parte de nuestro día a día y de nuestra práctica de tener estos espacios para observar, para contemplar y aprender. Y bueno, Matorral, pues obviamente el nombre salió, ¿no? Del matorral. En México, los matorrales ocupan aproximadamente el 30% del país y pues obviamente nos resonó muchísimo, ¿no? Ese nombre. Aparte que en la zona del Bajío también contamos con mucho matorral. Hay diferentes tipos de matorrales dependiendo la composición y la estructura, ¿no? Hay matorral submontano, matorral rosetifolio, matorral desértico, hay varios, ¿no? Entonces nos pareció pues bastante congruente, ¿no? Con lo que queríamos hacer, que era parte de esta idea de seguir pues sembrando esos matorrales en las ciudades, ¿no? O sea, seguir tomando esa parte de la naturaleza y reintegrarla de nuevo a las ciudades, ¿no? Como que creíamos que se fue desplazando, ¿no? Lo fuimos desplazando poco a poco. Entonces queríamos como regresar a las ciudades, ¿no? Considerando el territorio, considerando los ecosistemas, considerando sus ciclos, nuestra relación humana con la naturaleza, con la tierra, con lo silvestre, con la vida, ¿no? Y como parte también de nuestro servicio con la tierra, ¿no? Entonces, como que todo esto fue parte de nuestra intención, nuestra filosofía, y pues también obviamente de ahí surgió el nombre de Matorral. Sí, y revalorizar un poco también ese tipo de ecosistema. Creo que no sé, por lo menos aquí en México, cuando dicen matorral,
es con una connotación negativa, ¿no? Como algo despeinado, un baldío, que no le, que, algo silvestre que en general no le puede no gustarle a la gente. Entonces queríamos como revalorizar ese, ese concepto también. Y bueno, estos son algunos de los ecosistemas o paisajes que tenemos aquí muy cercanos a la parte de Querétaro, parte de Bajío, ¿no? Entonces, tan solo de aquí, o sea, si te mueves tantito 1 hora en carro, o por ejemplo el Cerro del Zamorano, que está como a 2 horas y media, que ya tiene también más altitud, empezar a observar cómo van cambiando los paisajes, ¿no? De acuerdo a su ubicación y la altitud, ¿no? En la que se encuentra. Entonces, todos estos como estudios o observaciones que vamos haciendo de los paisajes que tenemos como a nuestros colindancias o nuestros alrededores, pues también nos va dando a nosotros mucha información, ¿no? De cómo tenemos que ir trabajando, pues, los jardines que nosotros queremos hacer, que al mismo tiempo queremos que reflejen esta identidad, ¿no? La identidad tanto del paisaje mexicano como esta referencia, o sea, queremos referenciarlos constantemente en nuestros proyectos. ¿Y el aliado? Y bueno, esta imagen nos gusta mucho, este sketch de Rudowski, porque es como esta casita, ¿no? Con este patio de donde emana la vegetación. Creemos que la arquitectura tiene esta facultad de no solo ser como el hábitat para el humano, sino que tiene también la capacidad de volverse un hábitat para, para la fauna en general, ¿no? Para otro tipo de seres. Y entonces es donde pues, buscamos esta relación entre eso construido y lo no construido, ¿no? Y tratar de absorber la imagen del lado derecho como ciertas, cómo poder traer estos puntos o ciertas partes del ecosistema em, a los ambientes que se consiguen también con la arquitectura, ¿no? Que generan microclimas. Y bueno, ahorita les vamos a empezar a platicar un poco de algunos proyectos que hemos trabajado, eh, un poquito como de todo nuestro proceso, tanto de diseño y proceso de obra. Eh, sí, para que lo conozcan un poco. Bueno, este es el spa del Hotel Hércules, acá en Querétaro. Generalmente empezamos con una investigación, a veces es muy intuitiva, ¿no? O sea, como el proyecto inmediatamente nos dice qué podríamos hacer. Otras veces hay que irse un poco más atrás. Este proyecto está en una zona que es una cañada y tiene unas laderas, todavía se conservan un poco de esas laderas nativas. Y lo que queríamos hacer era traer un poco de eso al interior del edificio, ¿no? En este caso, un spa. Este es un edificio que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Es un edificio, eh, esta foto es, por ejemplo, creo que de los 1900, principios de 1900, y ha sufrido modificaciones desde que era una fábrica textil hasta actualmente que es una cervecería y hace 2, 3 años que se decidió transformar también en un hotel, ¿no? Este es el espacio donde trabajamos. La foto de la izquierda es como estaba cuando los arquitectos apenas iban a empezar a intervenir, ¿no? Era básicamente una bodega. Ellos decidieron para este espacio abrir las losas para tener ventilación, eh, asoleamiento, ¿no? Y poder crear un microambiente ahí mucho más fresco, por así decirlo. Y, y bueno, dejar mucho al jardín. Ellos nos dieron mucha libertad para poder crear y para poder, de alguna manera, pues también poner un manifiesto de nuestra parte, ¿no? Que creo que es algo el que tiene este proyecto. Y bueno, aquí es cuando ya empezamos como la parte conceptual de los proyectos. En este proyecto, pues, queríamos como
generar esta sensación de sentirte muy envuelto en la naturaleza, como como es un spa, como que teníamos esta idea de sentirte relajado y al mismo tiempo envuelto en este ambiente muy, muy verde, muy fresco, ¿no? Esta imagen es de Edward James. Él construyó un jardín en Las Cosas, en Gilitla, acá en México. Y bueno, o sea, esta referencia nos pareció como muy adecuada para el proyecto, ¿no? Y además, o sea, la intención también era generar eh, o atraer, ¿no? Esta fauna a este espacio, ¿no? Interconectar este jardín del spa con las laderas de Hércules, ¿no? Entonces también siempre queremos como generar espacios que no solo sean habitables para el ser humano, sino que sean habitables para otros organismos vivos. Y bueno, esta ya es una distribución en planta, ¿no? Para que entiendan un poquito cómo es el jardín. Los arquitectos decidieron mantener al centro todos los servicios, los baños, las regaderas, en una estructura muy sólida y aquí básicamente tenemos dos jardines, ¿no? O sea, un jardín como de acceso, que es el de la parte de arriba, y un jardín que se recorre en la parte de abajo, ¿no? Tenemos diferentes programas. Estos programas pues, los fuimos decidiendo con los arquitectos y también estos recorridos, ¿no? Eh, Todo fue ahí una chamba de colaboración, pero la idea siempre fue que el jardín con el tiempo fuera ocultando estos programas para que tú tuvieras que recorrerlo y de alguna manera generar una sorpresa, ¿no? Desde un asoleadero, un área de aromáticas también, ¿no? Que tenemos en esta zona y una regadera que al final pues, termina completamente oculta. Si tú estás parado aquí con todos los arbustos altos y los árboles, ya no alcanza a ver quién se está pues, dando un regaderazo aquí en esta zona, ¿no? Este es un isométrico de cómo nos imaginamos que se podría ver el espacio. Actualmente es mucho más, la vegetación es mucho más abundante. La verdad es que superó nuestras expectativas. Em, y bueno, si quieren, ahorita vamos a ver algunas imágenes. Este es un plano de sembrado. Nosotros trabajamos mucho siempre con un plano de sembrado. A veces cuando es una escala pequeña, pues no es tan necesario. En una escala mediana como esta, sí tratamos de hacer siempre los planos. Pero al final se vuelven una referencia nada más, porque justamente estando en obra, a veces tomamos decisiones en sitio y puede que algún arbusto que llegó desde el vivero no nos gustó tanto, pero sabemos que tiene potencial y después va a crecer, entonces tal vez lo movemos a un punto donde pueda lucir un poco más en el futuro. Y lo mismo con las cactáceas, lo mismo con las piedras. En estos planos también tratamos de sembrar piedras. Así como ya en el sitio, pues tratamos también de hacer lo mismo, ¿no? Irnos desde lo duro, desde las piedras, los árboles, plantas estructurales, agaves, cactáceas, y después ir a lo más suave, ¿no? Que son arbustos, herbáceas, hasta las plantas rastreras o cubresuelos. Sí, al final estos sembrados siempre nos sirven como, como una referencia, ¿no? De saber como qué especies ocupamos, ¿no? Pero como dices, César, siempre al final llegan o no conseguimos todo o tenemos que hacer ciertos ajustes, ¿no? Porque el proveedor no logró completarnos ciertas especies, etcétera, por varias razones, ¿no? Entonces, al final, como ya tenemos esta referencia, ya con eso podemos jugar muchísimo en obra y al final creo que eso es lo que, bueno, en mí en particular es lo que más disfruto, ¿no? La hora de los sembrados, que vamos ahorita ver estas imágenes. Sí, el diseño es una parte muy importante, pero también el desarrollo de la obra para nosotros o sea, poder estar ahí y poder hacer decisiones en sitio
es fundamental, ¿no? Y aquí vemos ya un poco cómo nosotros fuimos transformando el espacio junto con los jardineros y los albañiles que también estuvieron colocando el pavimento, ¿no? Un pavimento de concreto que desarrollaban los arquitectos en obra. Y pues primero nos fuimos con los árboles, ¿no? Que son lo más importante. Cuando los sembramos, inmediatamente empezaron a llegar aves. Eso es algo que nos gusta mucho, ¿no? Ni siquiera hay un jardín completo, pero si tú traes un árbol, es ya un sitio donde cualquier pájaro puede saltar, ¿no? De un lugar a otro. Imagínate, tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos. Yo te animo a que si te ha gustado, te suscribas al canal y actives la campanita. Pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. Y bueno, después vamos haciendo, como les decíamos, un sembrado de piedras. Las piedras son muy importantes. A veces las sacamos del mismo sitio, a veces las traemos de algún sitio cercano. Em, pero son muy importantes porque se vuelven también este respiro, ¿no? No, tratamos de no tener solo plantas, sino también poder traer eso más duro del paisaje para crear estos como respiros o estos cambios de perspectiva, ¿no? Estos vacíos que son parte también de los paisajes naturales. Sí, como el espacio negativo también, ¿no? Creemos que es importante tener como ese equilibrio en el jardín también. Y bueno, igual como les decíamos, aquí ya en sitio vamos presentando y aunque tengamos la referencia de nuestro sembrado en plano, ya ahí vamos viendo, ¿no? De acuerdo a lo que nos llegó en vivero o cómo, o qué alturas consiguieron o qué estructuras nos llegaron. Entonces ya es ese proceso, al menos yo disfruto muchísimo porque ya vas construyendo y conformando el jardín y, y es muy bonito ver cómo se empieza pues sí, a tomar forma. Y bueno, esta ya es una foto de tal vez como 6 meses después, si no me equivoco, ya pues algunos cubresuelos ya tomaron el pavimento, algunos arbustos ya también abrieron lo suficiente como para empezar a juntarse unos con otros. Eh, y bueno, es un cambio constante. La verdad es que siempre que lo vemos es una sorpresa y eso es lo que más nos gusta, ¿no? Que no tenemos un control absoluto de lo que sucede, eh, más que tal vez algunas sugerencias al jardinero que lo va a estar cuidando, pero muchas veces, pues sí, o sea, son sorpresas muy positivas. Esta foto del año pasado, ya también aquí todas las especies que teníamos se empezaron a mezclar unas con otras. Tratamos de sembrar denso, no desde el principio, sino denso pensando en el futuro, ¿no? Y bueno, igual aquí también hacer el comentario, procuramos usar la mayor cantidad de especies nativas o de la zona, pero en muchas ocasiones no, no hay, ¿no? No hay en existencias o no hay en el mercado y utilizamos otras plantas, ¿no? Introducidas o exóticas, pero siempre como que intentamos tener o generar esta, ¿cómo se dirá? Como que se sienta como los ecosistemas de referencia que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, que encontrar esas texturas o esas formas que nos hagan sentir que estamos en el cerro o en el monte o en algún lugar que se sienta muy así, muy silvestre, muy natural. Este es el jardín ya visto desde arriba, más o menos en la misma época, ¿no? Que me parece que aquí ya habíamos hecho un mantenimiento. El manejo que hacemos son básicamente podas
formación a veces. Ajá. O ir viendo, porque pues, como decía César, ¿no? Luego algunas plantas empiezan a ganarle a otras o ya le tapó el sol y entonces ahí es cuando ya empezamos a hacer pues, todos estos manejos, ¿no? Ver qué podamos, qué quitamos, qué no quitamos, ¿no? Entonces, eso también ha sido un proceso muy bonito de observar y de cuando le estamos dando mantenimiento a nuestros jardines, también aprendemos muchísimo de eso, ¿no? O de ver las relaciones que se formaron, ¿no? O sea, las comunidades de plantas que decimos, ay, estos se ven súper bien o hacen súper buena mancuerna, combinan mucho, se adaptaron muy bien juntas, no sé, como que todas esa parte del aprendizaje también es muy, muy nutritivo. Sí, o también que vemos como qué planta, por ejemplo, atrajo hacia tu polinizador, ¿no? Algún tipo de mariposa, algún abejorro. Entonces también lo tenemos como anotado de alguna manera para en el futuro implementarlo en los siguientes jardines. Y bueno, estas son algunas fotos ya desde el mantenimiento, ¿no? Hasta algunos habitantes que también hay ahí como este gatito. Y bueno, este es un jardín de una escala mucho más pequeña. Yo calculo que son unos 100 metros cuadrados. Y es un terreno que quedó como un jardín, ¿no? Este es un edificio donde los departamentos pues estaban en venta y este departamento en particular tenía este terreno. Lo que tenía este terreno y que también siempre eh, creemos que es muy importante tomar en cuenta es las preexistencias del lugar, ¿no? Aquí teníamos este garambullo súper bonito, un tamaño también ya pues, muy bueno, y estas piedras que se volvieron aliadas, porque en realidad también no las podemos sacar, pero desde que lo vimos pensamos, estas no las tenemos que sacar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es integrarlas al mismo paisaje, ¿no? No vamos a traer nada de fuera, sino que vamos a utilizar esto mismo y se convirtió en un ejercicio de ver qué necesitaban los clientes, pero también ver cómo el jardín se iba delimitando gracias a estas piedras. Y bueno, estas referencias son ya pensando en eso, cómo nosotros podemos hacer ese jardín habitable, ¿no? Para los habitantes del departamento, para sus mascotas también. Y bueno, nos gusta hacer intervenciones como la foto del lado derecho, que es una ilustración de los 1700, 1800, y hacer estos guiños de, tal vez si le ponemos una escalera, ¿no? Vamos a poder, o sea, con una intervención ligera, empezamos a darle cierta circulación o cierto juego a ese jardín. Eh, Empezamos a dibujar las primeras ideas y después pasamos a algunas secciones donde también hacemos una suerte de collage, ¿no? Con dibujo y pues ahí vamos viendo pues, cómo podemos ir integrando cada parte, ¿no? En la arquitectura está pues, este concepto de tectónica. Creo que en paisaje también hay ciertos ensambles que se dan, ¿no? Como la vegetación crece en las piedras, hay un ensamble, como el escalón se va a ensamblar en la tierra. Y bueno, hay una serie de partes que se van dando en el jardín, no solo las plantas. Y bueno, aquí en la mayoría de nuestros proyectos utilizamos el collage como técnica de representación y aquí en estos collages lo que intentamos es pues mostrarle al cliente una imagen de lo que nosotros estamos visualizando para su jardín, ¿no? Aunque a veces tenga como estos notas como un poco tal vez fantasiosas, pero ya nos ayuda como a ir estableciendo un concepto y una idea de qué es lo que queremos lograr, ¿no?
Y ya con el cliente también nos ayuda muchísimo a tener ya esta conversación de qué ellos están buscando, ¿no? Y nos ha pasado que nos dicen, no, veo muchas cactáceas o veo mucho arbusto, y entonces ya estas representaciones nos ayudan a ir pues trabajando en conjunto con el cliente eh, lo que queremos lograr, ¿no? Y igual también, aunque no sea idéntico o uno sea como un render muy realista de cómo va a llegar a ser, pero esto ya nos va guiando hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos a encaminar el proyecto y, y, y cómo lo vamos a ir logrando en cuanto a la selección vegetal. Sí, y además no se puede lograr un render de cómo se va a ver exactamente, ¿no? Entonces, esto se vuelve más que nada pues, crear como esta vibra, ¿no? De cómo se va a sentir ese jardín, más que cómo se va a ver exactamente. Porque al final, pues, va a ir cambiando muchísimo, las plantas van a crecer, incluso van a crecer más de lo que podamos nosotros representar en la imagen. Entonces, es más como esta sensación, ¿no? De cómo se va a vivir este jardín. Y bueno, estas son unas imágenes del Parque Nacional del Cimatario, es un parque que está acá en Querétaro. Y como les comentábamos, siempre tratamos de referenciar nuestros jardines con algún ecosistema que tengamos en la cercanía, ¿no? Entonces, este Parque Nacional, pues lo fuimos, lo recorrimos, lo observamos y tratamos pues de ahí absorber y hacer apuntes, ¿no? De las texturas, las formas, las combinaciones y para poderlo representar o reinterpretar en el proyecto. Bueno, aquí esta es la planta de concepto. Si se fijan, el lado derecho es como más oscuro porque arriba teníamos una losa, ¿no? Una losa de un estacionamiento arriba. Entonces, como les decíamos antes, la arquitectura va a crear ciertos microclimas, ¿no? Independientemente del lugar en donde estemos. Entonces, va a ser un poco diferente lo que propongamos en la parte baja, ¿no? Que es esta, donde el jardín terminó siendo un jardín de diferentes niveles, ¿no? El primer nivel, un jardín para, bueno, un espacio para, pues de convivencia, ¿no? Donde podrían estar los clientes. Y los siguientes niveles, pues es un recorrido, eh, primero en este nivel, que está mucho más apegado a una vegetación más nativa y de sol. Y este jardín que está un poco más en la semisombra, hay plantas de hoja más grande, plantas que comúnmente encontrarías tal vez en una selva, ¿no? En una selva baja, pero que están adaptadas y no son, y no son invasivas, ¿no? De alguna manera, no se reproducen muy fácil. Eh, entonces, para las condiciones que tenemos aquí, son adecuadas. Entonces, se crea una especie de zona de transición, ¿no? Que también eso nos gusta mucho en las zonas de transición naturales. Hay una mezcla muy grande de diversidad. Bueno, hay una diversidad muy grande y hay una mezcla pues, sí, de especies de todos los ecosistemas, o de por lo menos de los ecosistemas involucrados. Y bueno, un poco del proceso donde ya empezamos a mover las piedras, ¿no? Las usamos para hacer una especie de tecorral, una retención. Este es un muro seco porque también queríamos eh, pues integrar vegetación hacia el muro, entre las piedras, meter suculentas, meter algunos helechos y pues ver qué se iba dando también con el tiempo. Como les decíamos, estas piedras ya estaban aquí, son las que en las imágenes anteriores podíamos ver, ¿no? Las fuimos moviendo, los jardineros fueron acomodando un poco a feeling y después rellenando con piedras más pequeñas. Y otra cosa padre aquí también es que, por ejemplo, nosotros en la propuesta inicial habíamos propuesto tabique como pavimento como en la primera plataforma. Y ya también como en esta retroalimentación con el cliente, ellos nos dijeron que no les gustaba tanto el tabique, entonces ya empezamos a buscar otras alternativas y llegamos a este pórfido, ¿no? Pues también siento que
esta colaboración con el cliente también luego es bastante, pues, enriquecedora porque también te ayuda a seguir observando y proponiendo nuevas cosas, ¿no? Y creo que el resultado fue bastante bueno. Creemos que, de hecho, el pórfido fue mejor elección, combinaba más con las piedras. Entonces, pues también esas decisiones que al final se hacen en los procesos. Y estas fotos son que recién terminado el jardín, entonces todo es muy pequeño, pero ahí pues alcanzamos a ver esa tectónica de estos ensambles, de estos materiales de pórfido con la gravilla, la escalera que terminó siendo de herrería, de una lámina. Pero bueno, pues, nada más está ahí ensamblada a las piedras, ¿no? Y bueno, terminó siendo este color también viéndolo con el cliente, como para contrastar un poco con todo lo demás. Em, y bueno, esto ya es un año después, si no me equivoco. El jardín empieza también a desaparecer las piedras, empieza a invadir los caminos, sigue pudiendo caminar por ahí, pero la vegetación toma, pues ahora sí que toma la batuta. Esto igual también es un tiempo después, tal vez 6 meses después, un año y medio. Y en la foto del lado izquierdo se alcanza a ver de mejor manera cómo está distribuido el jardín, ¿no? De plataforma uno donde dos veces utilizada más por los clientes, ¿no? Y esto que se vuelve pues un camino también. Aquí ya no se alcanza a ver, pero puedes recorrer hasta acá y toda esta zona, pues ahí se alcanzan a ver, ¿no? Las monsteras, hay más helechos, hay aralias. Y en toda esta zona, pues tenemos una diversidad de salvias, unos árboles nativos, palo chichote, hay acebuches. Y lo que nos gusta también es como esta parte de atrás, ¿no? Es un predio en donde no se puede construir por la pendiente. Entonces se mantiene muy natural. Y nos gusta mover como casi puede ser una extensión, ¿no? Esto que hicimos aquí puede ser una extensión que saltó a esta parte. Entonces también se vuelve eh, pues como este parche donde llegan diferentes especies de polinizadores. Hay incluso, o había incluso un cacomixtle que venía acá, ¿no? Entonces, creo que eso es parte como de nuestras intenciones todo el tiempo. Y bueno, esto también ya con el tiempo pues se va desbordando cada vez más. Hemos podido llevar todos los manejos, o casi todos, y hay algunas temporadas, por ejemplo, en temporada de fríos, donde esto no se ve tan abundante, tan verde, ¿no? Hay algunas plantas que decaen un poco, hay algunas que tenemos que podar, algunas suculentas ya no están, pero pues nacen otras, entonces es un proceso constante donde no siempre, a veces es un manejo, pero no siempre estamos ya participando, ¿no? Esta casa, bueno, este paisaje lo hicimos igual con los arquitectos con Goma, de aquí de Querétaro, con quienes hicimos también el spa de los hoteles. Nos invitaron a intervenir esta cabaña, ¿no? De ladrillo que conceptualmente, o como ellos la concibieron, era una cabaña semienterrada, entonces se volvía para nosotros como una chamba de hacer de alguna manera dos jardines, ¿no? El de arriba que iba a cubrir la casa, ¿no? Que iba a generar pues este efecto de enterramiento, ¿no? Donde el paisaje iba a invadir. Y el jardín posterior que iba a ser más como también un recorrido para los usuarios en su momento, ¿no? Donde hay un fire pit, donde hay una parte donde puedes ir y eso es un pequeño comedor exterior. Entonces, em, al final también se volvió un jardín de diferentes niveles, ¿no? Y con diferentes
usos de alguna manera. Igual aquí pues también utilizamos la técnica del collage para hacer la representación de pues de lo que queríamos lograr en temas de paisaje y de texturas y de colores, ¿no? De floraciones. Entonces, pues para eso igual utilizamos el collage y acá un poquito pues también las intenciones en cuanto a polinizadores, animales, fauna, ¿no? Y las especies anuales que iban a surgir eh, por el tipo de ecosistema en el que estábamos y el tipo de tierra con la que íbamos a trabajar. Sí, este jardín, este paisaje no está en la ciudad, este sí está fuera de la ciudad, está a 1 hora y media más o menos. Entonces es un paisaje que fácilmente se puede ir perdiendo con su contexto, ¿no? No está enclaustrado como nosotros. Como en la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el contexto inmediato, o sea, de que atrasito ya puedes empezar a subir este cerrito. Entonces, igual nos fuimos, lo caminamos y lo empezamos pues a observar y analizar. Este es un bosque de encino, pero con pradera también tiene ciertas áreas, como estos espacios abiertos donde se hacen estos claros, ajá, se hacen estas praderas. Entonces, igual, ¿no? Lo que queríamos era, pues, de alguna manera, igual, reinterpretar esto. Esta es la planta. Y eso es lo que les comentábamos, ¿no? Esta zona es la parte que deja enterrada la casa. Y aquí, pues, fuimos trabajando mucho en sitios. Hicimos un plano de sembrado, plantación, pero también fuimos trabajando mucho en sitio, ¿no? Con las especies que teníamos ya en nuestra paleta vegetal. Y con la intención de que, o sabiendo que esto iba a cambiar, porque probablemente iban a surgir ciertas plantas espontáneas. No sabíamos cuándo, ni cómo, ni cuáles exactamente. También fue al final una sorpresa. Y bueno, esto aquí fue es un ejercicio más como justo, no iba a ser visitable, a diferencia de este jardín que está en un nivel más bajo, que tenía cierto programa, ¿no? Para los usuarios. Tenemos aquí este fogateo y teníamos un área aquí de observación, que tenemos este río, este arroyo que cruza, que pasa por al ladito de la casa. Entonces, esta parte ya tenía mucho más programa y se podía recorrer. Ya en el proceso, pues empezamos a hacer los trazos. Siempre nos vamos, como le decíamos, desde los árboles, luego nos vamos a las agaváceas, las cactáceas, y vamos plantando. En este caso fue un poco, como le decíamos, como en el momento, nos presentando en el momento. Y bueno, Y bueno, otra cosa aquí también es como a la hora de empezar a hacer pues las excavaciones, por ejemplo, de los árboles o de los arbustos altos, pues empezó a salir toda esta piedra, ¿no? Entonces ya fue cuando eh, decidimos que tal vez podríamos como delimitar toda como que lo que sería el recorrido pues con toda esta piedra que estaba saliendo de las excavaciones. y al ser un bosque de encinos, una de las ventajas que tienen aquí en este caso, que se pensó con el Amillal, ¿no? Con el equipo del Amillal, es que podíamos nosotros utilizar estas hojas secas, ¿no? De los encinos como un mulch y además también como materia orgánica, ¿no? Que eventualmente se fuera a perder en el suelo, porque sí se metió tierra nueva, pero era una capa muy delgada, entonces no, no mejoramos tanto el suelo como a lo mejor en otros proyectos, pero también la intención era mejorar lo menos posible y ver qué es lo que sí se daba, lo que no, y lo que se da naturalmente, pues se da en este suelo. Entonces también era
poco la intención. Esto fue reciente en el jardín. Y estas fotos son justamente después de las lluvias o incluso durante época de lluvias. Aquí alcanzamos a ver, por ejemplo, estas cosmos, ¿no? Son parte siempre del paisaje, aquí en el paisaje rural. Hay muchas zonas del Bajío, del centro de México, y se dieron, ¿no? Fueron vegetación espontánea que nosotros no planeamos, pero que sabíamos que podía suceder, pero superó nuestras expectativas, ¿no? Lo mismo con Dalia, esta Dalia, que también no la planeamos y surgió, ¿no? Y tal vez estas cosmos, eh, que son plantas anuales, se van a perder, pero pues igual el siguiente año van a volver a nacer, ¿no? Entonces vamos a tener un paisaje que sigue un poco más los ciclos. Y bueno, también importante el manejo se lo dan ellos. Entonces hay una temporada de podas, pero esas podas se quedan en el mismo jardín, se convierten en coberturas nuevas, en mulch. Entonces pues hay ahí un proceso de manejo también durante el año. Sí, estas son otras imágenes de otras listas, ¿no? Pero lo que nos gustó mucho de este proyecto fue pues ver como todo el proceso de desarrollo del paisaje jardín, ¿no? Porque después de las lluvias, pues todo explotó de una manera increíble. Y ahorita que yo creo que bueno, ya pasó obviamente la temporada seca, y es bien bonito ver cómo el paisaje solito va, pues como agarrando su forma, ¿no? O sea, como que nosotros sí lo intervenimos, sí pusimos plantas nuevas, sí metimos árboles nuevos, pero al final, al menos en este contexto y en este proyecto, el campo empezó a hacer naturalmente su trabajo, ¿no? Nosotros nada más interveníamos muy selectivamente y, y es muy bonito, no sé, para mí fue muy bonito observar todo este proyecto, todo este proceso pues que realmente podemos hacer intervenciones muy precisas y dejar a la tierra hacer también su trabajo. Y esta imagen es más reciente, entonces también pueden ver que hay zonas que no tienen nada, ¿no? O sea, ahí ya también hubo un manejo, hubo algunas podas, algunas plantas pues definitivamente ya no están, también eso sucede. Eh, y es lo que hablamos, ¿no? Como el tiempo y los ciclos, más el manejo, va a ir cambiando el paisaje que originalmente nosotros planteamos. Saludos, Victoria Mateo desde República Dominicana. Hola, Victoria. Hola, muchas gracias. La verdad, muy buena la presentación. Me encanta su trabajo. Me llamó la atención cuando hablaban de suculentas y helechos en el mismo, o sea, en el mismo proyecto. Entonces, no tiene necesidades hídricas diferentes. O sea, ¿cómo trabajan de mezclar esas, o sea, plantas con necesidades hídricas que entiendo que son opuestas? Me gustaría saber. Gracias. Pues en este proyecto particularmente sí está muy zonificado, o sea, digamos que la mitad era un poco más de semisombra con un requerimiento hídrico un poco más grande, y la otra mitad donde teníamos las suculentas es una zona donde hay más salvias, teníamos aquileas también, teníamos asclepias, ¿no? Que en su momento requieren mucho menos agua, entonces sí hay un riego, los primeros riegos fueron a mano, pero después, por practicidad para el cliente, pues se hizo un riego automatizado.
y la parte que tienen las suculentas y algunas herbáceas y plantas con menor requerimiento hídrico tienen menos riego, ¿no? En el sistema. Y la otra parte tiene un poco más, ¿no? Entonces no mezclamos directamente helechos con suculenta, que sí están cada una en una zona diferente. Que aunque también aquí, por ejemplo, en México, no sé allá, pero hay unas zonas más boscosas donde se relacionan, o se dan estas relaciones entre plantas suculentas y helechos, ¿no? Entonces, tampoco está tan peleado, pero sí depende mucho de las especies. Entender como que si se pueden mezclar o no a partir de la observación y de la identificación también. Gracias. Gracias. Vale, Miguel, si quieres preguntar. Tienes el micro cerrado. Buena hora, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, pues nada, encantado de conoceros y me ha gustado mucho la charla, muy interesante. Mira, una de las cosas que, en fin, que habéis referido bastante, varias veces, es el tema de observar la naturaleza, os gusta observar, y no solamente para eh, mm, representar la naturaleza, sino para reinterpretarla. O sea, como buscar ideas, ¿no? Eh, ¿Me podéis decir algo de esto? Yo sé, ¿tenéis experiencia de algo que hayáis hecho o alguna cosa que hayáis visto por ahí en vuestras observaciones y que de pronto decís, mira, pues esto, vamos a darle la vuelta a esto, donde hay más de esta especie vamos a poner menos, donde hay, yo qué sé, mm, eh, ah, ¿me entendéis, no? Coger esas ideas y decir, vale, ¿qué hacemos con esto? Vamos a volver un poquito artista, vamos a volver un poquito loco, vamos a crear algo con esto, no vamos a contentarnos solamente con ver lo que vemos y ya está, ¿no? Que es una de las cosas bonitas del paisajismo, porque esto al fin y al cabo es crear cosas, ¿no? Lo que yo creo que es bonito del paisajismo. Entonces, ¿qué experiencia tenéis vosotros así de algo que a lo mejor haya sugerido alguna cosa y que mira, pues esto podemos utilizarlo, pero en vez de enfocarlo de esta forma como está aquí en la naturaleza, ¿por qué no le damos la vuelta a la tortilla? ¿De qué sale? No sé. ¿Qué creéis por ahí? Pues, no sé, por ejemplo, acá hay una diversidad muy grande. O sea, siempre encuentras las plantas se mezclan unas con otras, ¿no? Y eso tratamos de replicarlo, pero también hay veces que nos gusta para meter alguna intención. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una ventana, ¿no? Y queremos que la gente vea algo desde esa ventana, podemos pensar también en hacer alguna agrupación y no solamente una mezcla tan diversa como la encontramos en el cerro, sino em, sí poner un poco de énfasis en que queremos ahí a lo mejor un maguey, ¿no? O que es un agave más grande. Decidimos a veces como qué tan grande queremos que sea eh, una planta, ¿no? Que es importante para el proyecto. Entonces sí, o sea, al final sí nos basamos mucho en esas observaciones, pero también tenemos que meterle ciertas intenciones eh, que van con un poco más con el cliente o con un cierto sentido de estética, ¿no? También, como dices, justo, Miguel. Sí, creo que tal vez no nos hemos tal vez pensándolo atrevido a tanto como a deformar tanto la idea, ¿no? Como deformar la referencia, como que tal vez sí hemos sido eh, muy directos, podría decir yo, pero creo que sería un muy buen ejercicio creativo como, no, como deformar eso, ¿no? O sea, a mí me pasa que luego vamos haciendo un hiking o una caminata y observamos piedras, observamos troncos, pedazos de madera y cómo podríamos agarrar esos elementos y descontextualizarlos un poquito más, ¿no? E implementarlos en el diseño, tal vez sería un muy buen ejercicio. Sí, yo sé que eso es más propio
no sé, de feria de jardines efímeros, sí, yo creo que sí que es más. Me ha gustado mucho el jardín este que habéis puesto con la escalera roja. Habéis que los contrastes así no lo utilizo mucho, porque yo también me dedico al tema de paisajismo, no lo utilizo mucho, pero, me gusta ese contraste que te sorprende, ¿no? Te llama la atención y dices, "Uf, ¿esto qué es, no?". Y también que había mucha piedra, entonces, no sé, me ha gustado ese jardín. Después otra cosa que quería, he visto que utilizáis unos símbolos a la hora de hacer los jardines, he visto, me ha quedado muy bonito, que son redondeles con un puntito en el centro, que me imagino que será el color de la planta. Eso lo ponéis a escala, ¿no? En AutoCAD, ¿no? Ya con el tamaño que va a tener en el futuro, una vez que crezca la planta, o cómo lo hacéis, porque eso me imagino que así os ayuda a contabilizar las plantas que vais a utilizar, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos estos bloques de AutoCAD que justo están hechos, tienen el centro, que es el color, que sí, a veces se relaciona con el color de la floración o con no sé, a veces sí, a veces no. Y luego tenemos un círculo más grande, que es un círculo concéntrico, que es como aproximadamente el tamaño cómo va a llegar a crecer. Y en base a esto ya vamos distanciando también. Sí. Sí, digamos que el centro más pequeño es más o menos el tipo de contenedor o bolsa en el que lo recibimos de Viver, para más o menos así saber qué tanto lo tenemos que espaciar. Y luego tenemos otro círculo que ya representa un crecimiento aproximado. Y también eso nos ayuda como a hacer los planos de sembrar. Muy bien, pues no, lo que no me entero muy bien del tema de la utilización de las hojas, que me perdí un poco, perdón, las hojas estas como vosotros le llamáis encinos, llamáis vosotros, nosotros decimos aquí encinas. Encino que, por cierto, vosotros tenéis cantidad, yo creo que México es de los países que más cuercos tenéis, ¿no? Impresionante. Eh, aquí tenemos, os lo digo para vuestra información, tenemos nosotros en Pagoeta, en el País Vasco, hay un jardín botánico, que es el jardín botánico que dice que tiene, que es el tercero en el mundo con mayor especies del género Pulpos. Lo digo por si veníais por España, por el País Vasco, pues ahí tenéis bastante puercos que ver y tal. Entonces, utilizáis simplemente la hoja para mulching, ¿no? Es lo que entendí. Sí, sí, como cobertura, ¿qué tal? Como mulch. Que se vaya pudriendo y ya está, ¿no? Es que me perdí un poquito. Pero vale. Bueno, pues dejo pasar a otra persona que pregunte. No, tío, creo que también habéis dicho que a veces lo mezcláis con la tierra, ¿no? Para hacer la tierra también que esté como más... Creo que ha dicho las dos cosas. Lo utiliza como un mix y también mezclado con la tierra como para que la tierra no esté tan compactada. Exacto, sí. Sí, en este caso fue más como ahí en el mismo terreno, es un rancho, se podía recolectar de ellos mismos la hoja. Pues ya lo utilizamos más como una cobertura, pero también se puede hacer ya con una mezcla de tierra para mejorar el sustrato. Sí. Vale, hay una pregunta escrita. Gerard ha dicho, hola, estoy en un ambiente un poco ruidoso, pero sí quisiera hacerles una pregunta. Se percibe en su trabajo una condición de plantación más libre, casi salvaje, donde el tiempo y el crecimiento natural tienen mucho peso. ¿Eso filtra o define el tipo de cliente con el que trabajan? ¿Qué estrategias usan para comunicar ese enfoque y que el cliente lo valore desde el inicio? Buena pregunta. Pues creo que con el tiempo hemos logrado eh, atraer ese tipo de clientes por los tipos de proyectos que hemos trabajado, pero siempre tratamos de comunicar eh, la estética, pues la estética que tienen nuestros proyectos, para que no sea una sorpresa para el cliente después tener un jardín bastante salvaje. Em, pero sí nos ha tocado clientes que no quieren eso, ¿no? O
o, o que sí, definitivamente no somos su opción, ¿no? Entonces creo que sí, no sé, lo comunicamos mucho a través de nuestros collages. Creo que el collage nos ayuda mucho a representar como esta sensación muy libre, muy espontánea, muy salvaje, muy natural. eh, y eso pues ya nos va ayudando con el cliente. O sea, si el cliente lo siente, porque sí nos ha pasado, ¿no? Que lo siento muy despeinado, lo siento muy revuelto, lo siento muy no está ordenado, se ve sucio. Entonces, pues ahí vamos tratando de llegar a un punto medio, si se puede, y si no, pues tratar sí, no sé. Sí, 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 al final también se vuelve digo, aquí no pusimos todo lo que hacemos, pero hacemos una serie de dibujos, de secciones, la paleta vegetal también está incluida siempre en nuestras presentaciones, entonces, bueno, y referencias también a veces de nosotros mismos o de algún otro arquitecto, paisajista, entonces tratamos de comunicarlo de diferentes maneras, ¿no? Para que quede lo más claro posible. Y pues sí, digo, afortunadamente, ahorita los clientes que llegan es porque les gusta eso que hacemos y, y pues sí, nos buscan por eso específicamente. Vale. Natalia Ordaz dice, hola, a mí me gustaría saber si tienen recomendaciones de libros acerca del paisajismo. Esto de vez en cuando también aparece siempre en webinars, pero no sé si tenéis alguna recomendación específica. Pues hay algunos. Pues tenemos varios. Es un clásico. La casa como jardín. Ujú. Es, Este es un libro muy, muy lindo. Eh, últimamente, bueno, esto es un poco más arquitectura, dibujo. Ujú. Drawings. Pero bueno, es que nos gusta también no solo que sea de paisajes, sino referencias también de arquitectura, ¿no? Y em, muchas veces la arquitectura se relaciona bien con ese paisaje, entonces también vemos sí, esas interacciones para nosotros poder hacer un poco lo mismo, ¿no? sí. Las colecciones de Gaius Clement también son muy buenas, muy bonitas lecturas y recomendadas. Y le me gusta. Sí, que los libros son, a ver, que yo los diga, son El jardín en movimiento, Manifiesto ante el paisaje, Sí. ¿cómo se llama? Vagabundas también. ¿Cuál? Especies vagabundas. Especies vagabundas, el de, ¿cómo es? No sé qué planetario. A ver, que me acuerdo ahora, no me acuerdo exactamente el libro. Se llama, No, sí, se llama El jardín planetario. Creo que no sé si está traducido en español, pero si no en inglés, The Planetary Garden. Yo creo que sí que también está traducido al español. Sí, son muy buenos. Son todos los libros de él son buenísimos, la verdad. sí. Hay, por ejemplo, también algunos libros que también son un poco más técnicos, como se llama eh, Planting in a Post. Buenísimo, sí, sí, sí. Lo tengo por aquí atrás. Es de estos americanos, ¿cómo se llaman? Mira, aquí justo lo tengo. Así lo puedo enseñar yo también, que aquí Es muy bueno. es de Thomas Reiner y Claudia West. Es muy bueno el libro, sí. Mm. Y bueno, sí, hay infinidad de libros. Y nos faltan a leer muchos también a nosotros. Siempre estamos buscando. Vale. Bueno, si queréis seguir buscando, yo mientras os leo alguna cosa más, a ver. Ignacio, ¿puedo preguntar algo? Sí, 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 Mateo, dale. Chicos, bueno, primero felicitarlos por la confianza de esos círculos, esas curvas. Y después, nada, una pregunta técnica. Estoy justo arrancando a hacer mi jardín en mi casa que me acabo de mudar. Y es preguntarles, porque veo que usan también mulch inorgánico,
Hay algunos que recomiendan 5 centímetros de mulch, otros 10. 5 centímetros por una cuestión de costos. Es más que nada preguntarles a ustedes si lo usan en qué espesor, más o menos. Y después sobre los caminos de la gravilla drenante, si le ponen cemento abajo en el caminito o no. Es eso nomás. Sí, en el mulch generalmente usamos 5 centímetros. Depende un poco, por ejemplo, en el último proyecto, pues ellos dijeron, aquí tenemos hoja, vamos a tener hoja pues, siempre, ¿no? Por los árboles. Entonces ahí pues se puso una vez, se puso 2 veces, o sea, ahí fue, o sea, una capa de 5 centímetros y con el tiempo se fue renovando. Sí, igual porque la hoja se degrada más rápido que el triturado de madera, ¿no? Entonces había que como que reponerlo más rápido, por así decirlo. Sí, sí, pero casi siempre usamos 5 centímetros, 3 a veces. 3, a veces 3, depende un poco del material. Y también depende mucho del nosotros solemos hacer sembrados no tan densos, o sea, como medianamente densos, pero a veces que los clientes nos piden sembrados más densos porque quieren pues mayor velocidad, o sea, no quieren tener un jardín, digamos, pelón o como muy espaciado. Entonces hacemos sembrados un poco más densos y ya cuando es así, utilizamos menos capa Mucho. de mulch, de acolchado. Y en cuanto a los caminos, pues generalmente no usamos cemento. Es más bien como un tepetate. No sé si, como le digan allá, pero es un sustrato pobre, compactado, muy bien compactado y arriba la piedrita, ¿no? Sí, perfecto. Que eso ya acá parecido. Acá es un horizonte C, digamos, o algo bien pobre de materia orgánica. Perfecto, compactado. ¿Y el mulch inorgánico lo mismo usan entonces? Porque no les entendí que es mulch orgánico lo que usan de 3 a 5 centímetros, ¿correcto? Sí, bueno, para nosotros el mulch es como cualquier acolchado o cobertura. O sea, hemos usado hoja de encina, triturado de madera de mezquite y rastrojo de maíz. No sé, como Sí, sí, lo que se tritura que queda después de la cosecha, eso también es muy bueno. lo hemos utilizado Como paja, ¿no? También lo conocen. Pero Chicos. sí, inorgánico no, casi no utilizamos. Inorgánico te refieres a piedra, ¿no? Piedrita. Piedra, 10 centímetros recomiendan algunos, otros por costo 5. Y hay otros que en mulch orgánico recomiendan mezclar las hojas con 3 partes de hoja con una parte de pasto, que bueno, que recién entendiendo el mundo ese de las relaciones carbono-nitrógeno. Sí, Andrea, que te he visto antes, estabas enseñando un libro, pero yo no he llegado a verlo. ¿Qué libro era? Viste, 250 cosas que una landscape architecture, ¿no? No. Este también es muy bueno, entonces. Recomendación. Vale. Juan Caro Basurto dice, me encanta su trabajo. Natalia Ordaz os ha dado las gracias por el libro. No sé si alguien más quiere preguntar alguna cosa más. ¿Alguien se anima? ¿No? Bueno, si no, en principio, a ver, si alguien... Hola, ¿nos podrán mencionar los materiales que se utilizan para hacer un sendero fino con... A ver si puedo sin yo decir esto. ¿Es tepetate y evitar charcos cuando llueve? A ver. Un sendero fino con tepetate e evitar charcos. Pues ahí sería cuestión de hacer una pendiente para que el agua no se encharque y encauzarla, digamos, hacia algún lugar, hacia una jardinera o siempre tratamos de mandar el agua hacia algún lugar, ¿no? sí, sí, pues al final el agua corre o, bueno, se estanca si no hay un manejo. Entonces sí, pues sí, trabajar muy bien con la pendiente y nivelar los caminos es como una parte técnica
pero muy importante. Y compactarlos también, ¿no? Si no quieren utilizar plásticos o cosas de ese tipo, pues es importante compactar muy bien. Em, y pues sí, ¿no? O sea, digo, seguimos experimentando aún con esos procesos, pero bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Sí. Sí, tratamos de evitar el uso de plásticos lo más posible, tanto en bordes o mallas antimalezas. O sea, tratar de meter el menor plástico posible a la tierra. Vale, y os preguntan también si dicen, ¿mezclan algún otro material junto con tepetate compactado? ¿Mezclan algún otro material? No, bueno, en un último proyecto que no presentamos ahorita, hicimos una mezcla de la gravilla con cemento, también para experimentar un poco. O sea, la primera capita de la piedra de piñón pues, se mezcló con el polvo del cemento y, y, y digamos que la primera capa y queda un poco más dura. Entonces también eso hace que no crezcan hierbas ni nada por el estilo. Y ya la siguiente capa, es decir, la grava suelta, se siente también más natural y queda mucho más delgado que en lugar de una grava donde metes más de 10 centímetros a veces, donde se te hunde el pie, etcétera, ¿no? Pero cuando dices primera capa, claro, es tu primera capa Bueno, sí. lo desde arriba. Esto es lo que no has entendido bien. ¿Qué existes que llamando primera capa? ¿Arriba o abajo? Abajo primero el tepetate, después el cemento con la gravilla, con esta capa fina de gravilla, y luego irá una capa un poco más gruesa de gravilla hasta arriba, que es el acabado final. Vale, vale, vale. Ana Patricia, si quieres preguntar, tienes que encender tu micro, lo único. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi duda es como si cambia la parte del proceso de diseño o la ejecución de la obra cuando saben que habrán como mascotas de por medio. Bueno, por ejemplo, yo en este momento quiero modificar un poco un jardín en casa de mis papás, pero pues hay mascotas, ¿no? Entonces, pues eso, también la parte como de, me gustaría mucho dejar en caminos permeables, pero pues no sé qué tanto se lleve de la mano con esta parte de que habrán mascotas de por medio. Pues cuando hay mascotas de por medio, sí, digamos que sí influye, ¿no? En la parte de diseño. Sobre todo, pues también dependiendo del tipo de mascota, ¿no? El tamaño del perro, porque luego hay perros muy chiquitos, ¿no? Perros muy grandes o cachorros, ¿no? Entonces, sí influye a la hora de diseñar y hay clientes que particularmente nos piden espacios para sus mascotas. Entonces, sí se considera. Y si quieres para eventos permeables para el tema de mascotas, pues puedes también meter o el pórfido es permeable. Si lo pones también igual bajo una capa de tepetate bien compactado, vendría el pórfido y después ya lo puedes rellenar las juntas con más tepetate, con arena. Y eso es un pavimento que también es permeable. Podrías intentar con eso o el tabique. O sea, siempre y cuando no le pongas la capa de cemento o si le vas a poner una capa de cemento, que sea una capa muy delgada para que todavía eh, pues pueda permear el agua. Ok, muchas gracias. De nada, a ti. Gabriela Hernández nos dice, hola, primera vez que veo su trabajo y me encanta, muchas felicidades. A mí me gustaría saber si en el proyecto de la escalera roja, en la parte funcional, tuvieron problemas de drenaje. Y si lo tuviste, o sea, y si sí, si lo tuvisteis, cómo lo resolvieron? ¿Problemas de drenaje? O sea, si hubo como encharcamientos o cosas por el estilo. Me gustaría saber sobre la escalera roja. La parte funcional entiendo que es la parte de abajo, ¿no? Donde estaba el pavimento. No sé, no entiendo, no está claro a qué se refiere con la parte funcional. Entiendo que sí, entiendo que se refiere al espacio más abajo, que es donde tenéis a más dibujado en el plano este desde arriba, se ve que hay como una mesa con sillas y algo así. Y entiendo que se refiere a esa parte. Ah, ok. Hasta eso no tuvimos. En temporada de lluvias lo que sí sucedió fue, y algo que no vimos, porque
empezamos a trabajarlo antes de lluvias, es que había una bajada de agua que caía desde 3, 4 pisos arriba. Sí, del edificio. Entonces sí, fue las juntas de la piedra se fueron descubriendo, ¿no? Y se fueron moviendo las piezas. Entonces tuvimos ahí sí que hacer un arreglo con cemento, porque era muy fuerte pues ese escurrimiento que caía desde la azotea. Pero nunca tuvimos problemas de drenaje porque había, si no me equivoco, había salidas hacia un jardín que estaba más abajo. O sea, esa parte tenía como... Sí, y de todos modos igual hicimos pendiente, o sea, creo que en todos el tema de pavimentos, aunque sean permeables, pues lo ideal siempre es darle una pendiente hacia una desagüe o hacia una jardinera o hacerle una pendiente como tipo dos aguas, siempre como tratar de darle dirección al agua, porque aunque sea permeable, pues si es una lluvia muy fuerte, pues sí, pues si no tiene pendiente o no está bien nivelado, te va a generar un encharcamiento. Y en ese caso, sí le hicimos una pendiente hacia una salida de agua que daba justamente a un jardín más abajo. Entonces, no hemos tenido temas de encharcamiento en ese proyecto por ahora. De hecho, mira, decís una cosa que está interesante porque yo he visto las dos cosas. He visto proyectos estando en Londres donde querían que fuera prácticamente plano el espacio, pero que fuera permeable la primera capa, pero luego lo que hacían era realmente muchas veces estos pavimentos, a veces debajo había un parking o había algún tipo de edificación o algo, entonces lo que se hacía era como que la capa de debajo era la que tenía cierto pendiente. Entonces, el agua en superficie, o sea, el agua en la parte de arriba parece que está plano y absorbe, o sea, y penetra, pero básicamente es la pendiente que hay en la capa de abajo la que mueve el agua hacia los puntos de drenaje. Se pueden hacer de las dos formas, realmente. Pero eso depende mucho de si realmente hay una capa debajo o no, o sea, hay cuestiones. Pero se pueden hacer de las dos formas. Vale. Miguel. Hola. Mira, no, es que había hablado de que en México pues tenéis también ciertos problemas a la hora de encontrar planta autóctona, ¿no? Claro, es que México es muy grande, ¿no? Entonces me imagino que habrá estado eh, donde sean a lo mejor un poquito más pobres y otros que sean más ricos. Entonces me imagino que los más ricos se harán más jardines y entonces habrá más facilidad para encontrar plantas autóctonas, ¿no? Entonces, vosotros cuando queréis utilizar alguna planta autóctona, pues por alguna razón en especial, eh, ¿qué hacéis? ¿La producís vosotros o rápidamente para lo complicado de la vida cambiáis algo que se le parezca y que no es mala cosa tampoco, ¿verdad? Porque hay veces que vamos, te puede eternizar haciendo un jardín, porque no puedes tener planta. No sé, que cómo tenéis ese tema de planta autóctona. ¿Es realmente allí complicado encontrar plantas autóctonas o no? Aquí, desde luego, en España, por si os sirve de referencia, cada vez es más fácil encontrar no solamente las plantas, las perenniales, ¿no? Sino también arbustivos, matas, etcétera, bastante relativamente fácil ya encontrar. Tiene que ser plantas ya muy especiales, muy raras y tal, pero la verdad que tenemos ya viveros que en conjunto, unos cuantos viveros especializados que en conjunto, la verdad que aportan, yo creo que ya seguramente varios cientos, si sumamos podría ser del orden de hasta de 1500 especies, que tenemos bastantes plantas. Entonces, no sé, no tenéis vosotros eso por ahí, el tema de productos. Sí, pues no, hasta ahora ya hay nuevos proyectos que están promoviendo y reproduciendo plantas autóctonas, plantas nativas. Y sí, lo que hacíamos era más bien irnos de viveros en viveros y buscar y encontrábamos una que otra por ahí y una que otra por allá, y entonces como que... Bueno, y también, perdona que os corte, también es que no le he preguntado bien, ¿hay interés allí en general
veis vosotros interés por parte de los clientes en que le pongáis plantas de la zona, por lo menos en una proporción importante? Y eso, o sea, ellos tienen conciencia de que hay, digamos, plantas del lugar y que les gustaría verlas en sus jardines. Sí, sí, ya cada vez hay más gente interesada en tener plantas nativas en sus jardines y promover su uso como planta ornamental, ¿no? Tanto como su conservación, porque, pues, por lo que implica, ¿no? También, no es la conservación nada más de la planta, sino del polinizador, de las aves, de todo lo demás que desencadena el uso de plantas nativas, ¿no? La simbiosis que se genera entre estas pues especies. Entonces sí, cada vez hay más gente interesada, cada vez hay más proyectos tanto de paisaje aquí en México, otros estudios de paisaje que también las promueven, proyectos que ya están reproduciendo, entonces sí, cada vez van, digamos, como más en auge el tema de la conservación. Vale. Vale. No sé si hay más. Si no, yo creo que lo vamos dejando por hoy, porque ya ha habido, o sea, la ronda de preguntas ha sido bastante larga. Así que, nada, decir que varias cosas. Por un lado, que los que no nos conocíais antes, a Academia del Paisaje, yo os recomiendo que os veáis el canal. Bueno, vais a recibir, como decía al principio, el enlace a la grabación el lunes que viene. Y en el mismo canal veréis que hay ya cientos de vídeos básicamente de estos paisajistas exponiendo su trabajo. Así que si os interesa, yo os recomiendo que veáis el canal de YouTube y que se aprenda muchísimo de ver el trabajo de los paisajistas y como Andrea y César, ¿no? Exponiendo, que se aprende muchísimo. La otra cosa que os recomiendo, si no nos conocíais, y si os interesa, es pues suscribáis a nuestro newsletter. Nosotros tenemos en la página web en la opción de, bueno, vamos a cambiar justamente a la de página web. Sí, seguramente si entráis en una semana la vais a ver completamente distinta, pero bueno. Pero en principio en la página web tenéis la opción de escribiros a nuestro newsletter y en la newsletter avisamos de los próximos webinarios, avisamos cuándo están subidos los anteriores. Por supuesto también nosotros movemos cursos, entonces si hay algún curso que os interesa, pues también puede estar. Gente que hace eventos, muchas veces nos mandan eventos del sector y los subimos también a la newsletter para la gente. Es verdad que a nosotros nos siguen mandando más de España que de otros sitios, pero bueno, estamos abiertos a ponerlo de cualquier lado del mundo. O sea que también si alguien tiene algún evento y quiere promoverlo, que nos lo mande, que nosotros lo mandemos en la newsletter. Esto es importante. Y bueno, ponemos muchas cosas en la newsletter, básicamente. Entonces es una buena forma de estar un poco como al tanto y aprender de paisajismo. Así que nada, dicho esto, me despido. Muchísimas gracias a todos y espero veros en alguna otra ocasión. Y gracias, por supuesto, a Andrea y a César por su presentación, que me ha encantado. Me encanta su trabajo. Gracias a todos, gracias. Gracias.